Alexander Rodríguez Pose, que es profesor de la London School of Economics y ahora investigador de INDEA. Nos dará una presentación más general sobre descentralización y políticas públicas. Bueno, pues antes que nada quería agradecer al IBIE el haber tenido la gentileza de invitarme aquí para estar con ustedes en un seminario de tan alto nivel. Va a ser difícil intentar cerrarlo porque las presentaciones precedentes han sido todas magníficas, y ver a tantos, sobre todo tener la oportunidad de ver a tantos amigos aquí en Valencia como los que voy contando solo por mirando las caras aquí. También mi presentación es un poco distinta a las demás por dos motivos. En primer lugar, es la única presentación que no se dedica a España. De hecho, gran parte de la presentación es que no hay un micrófono porque quiero moverme para allá. Sí, es una presentación que no se dedica a España. Yo he trabajado sobre muchos países, suelo poner a España entre mis análisis, pero España es uno más entre 20, 30, 35 países que suelo utilizar en mis temas cuando analizo temas de descentralización. Y la segunda parte no es un paper hecho en sí mismo, sino es un poco un compendio de los resultados que he ido sacando a lo largo de los años para ver hasta qué punto la descentralización afecta a las políticas públicas, en qué sentido y cómo se puede mejorar los resultados que estamos obteniendo y que se han visto ya en muchas de las presentaciones anteriores. Para empezar, la cuestión de descentralización y políticas públicas. Quizás este es uno de los temas que, por regla general, en el tema de la descentralización ha traído menos interés. Ha habido mucho interés sobre la descentralización, el impacto de la descentralización y el impacto económico de la descentralización. Tanto centrado desde un punto de vista macroeconómico, fundamentalmente viendo si la descentralización ha tenido un impacto positivo o negativo sobre el crecimiento, si ha tenido un impacto positivo o negativo sobre la equidad o inequidad territorial. Y estos son estudios que se remontan ya bastante tiempo. Hay los estudios teóricos del federalismo fiscal que llevan mucho tiempo, pero los estudios empíricos, pues ya desde mitad de los años 90, se han desarrollado con bastante interés. Aquí los resultados varían, pero por regla general son bastante pesimistas. Vienen a decir que cuanto mayor se descentraliza, generalmente el impacto sobre el crecimiento es neutro o, por regla general, negativo, aunque hay algunos que vienen a decir que también es positivo. Y sobre la equidad territorial, pues depende, pero también los impactos son bastante ambiguos. Vale. ¿Se oye ahora? Vale. Bastante más recientes son los análisis de estudios microeconómicos, ligados a cuál es el impacto de tener un gobierno descentralizado sobre factores como la renta personal, sobre los desequilibrios interpersonales o factores como, por ejemplo, la pobreza o el capital social. Hay un número especial de la revista Environment Planning C, coordinado por Santiago Lago, que el año pasado pues, hizo yo creo que de los primeros análisis de este tipo, y los resultados son mucho más positivos. Es decir, parece que la descentralización no tiene un impacto negativo, sino más bien muchas veces positivo sobre la renta individual, que no aumenta las disparidades territoriales y que tampoco aumenta los niveles de pobreza y fomenta, como dice De Mello, por ejemplo, el desarrollo del capital social. El problema que tenemos con todos estos análisis es que probablemente estemos midiendo el objetivo equivocado. Que todas estas personas como yo, que llevamos trabajando sobre años en estos temas, hayamos perdido un poco el objetivo y estemos mirando a algo que no es una consecuencia directa de si si hay un gobierno más descentralizado o no, sino de las consecuencias de los gobiernos descentralizados sobre las políticas públicas. ¿Por qué? Sencillamente porque la descentralización no se hace para ver si vamos a ser más ricos o más pobres, ver si vamos a tener mayor o menor equidad territorial, no se hace para ver si reducimos las disparidades entre personas o aumentamos el capital social o reducimos la pobreza. La descentralización se suele hacer fundamentalmente para, en casos en que las preferencias de la población sean heterogéneas, intentar adecuar las políticas públicas, la provisión de políticas públicas, a las necesidades de la población. Y si aumentamos
la eficacia de las políticas públicas, seguramente aumentamos la la satisfacción de los ciudadanos con esas políticas públicas, con el servicio sanitario del que hablaba Pablo, con el servicio educativo o las políticas educativas de las que hablaba Jorge, con cualquier otro tipo de políticas y, por tanto, una mejora de la percepción de las instituciones. Mayor satisfacción con la democracia, mayor satisfacción con los gobiernos, mayor satisfacción con el estado, por ejemplo, de la economía. Sin embargo, estos han sido puntos que quizás por un problema de medición, un problema de cómo se definían, han sido obviados hasta hace muy poco por la literatura científica. Tenemos algunos estudios que hablan sobre descentralización y felicidad. Son 3, 4, el grupo de Zurich y Basilea, Frey y Stutzer sobre todo. Pero estos estudios también hacen un salto de fe, porque los factores que determinan mi felicidad son muchos otros antes de si vivo en la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid tiene un mayor nivel de descentralización o menor nivel de descentralización que el País Vasco. Entonces, la cuestión es que el tema sobre si hay estudios de descentralización y satisfacción con la democracia, el gobierno o las políticas públicas específicas, hasta ahora no se ha hecho. Y este es un tema en el que yo he estado trabajando con Luis Díaz Serrano de la Universidad Rovira i Virgili y hemos sacado algunos resultados que voy a presentar aquí para después vincularlos a otros análisis que he hecho sobre descentralización y crecimiento y descentralización y equidad territorial. La estructura de la presentación es simple. En primer lugar, voy a hablar un poco de los argumentos a favor y argumentos en contra de por qué un sistema descentralizado puede favorecer o no favorecer la eficacia de políticas públicas. Después ver el impacto y vincularlo a lo que dije antes, descentralización y crecimiento y equidad territorial, para intentar sacar alguna serie de posibles recomendaciones para políticas futuras y también de cómo se tiene que hacer el sistema descentralizador, qué modelos de descentralización necesitamos para que funcione mejor. Empezamos por descentralización instituciones. Bueno, voy a saltarlo porque también el tiempo es más o menos lo que dije antes en la introducción. ¿Cuáles son los factores que pueden hacer que un sistema descentralizado favorezca la provisión, una mejor provisión de políticas y de bienes públicos? Es decir, en primer lugar, es el teorema del federalismo fiscal de Thibault, de Oates, que viene a decir que cuanto mayor sea el nivel de descentralización en sistemas de preferencias heterogéneas entre la población, que los catalanes tengan preferencias distintas en lo que quieren a los extremeños, se pueden adecuar mucho más las políticas públicas y la provisión de bienes públicos y servicios públicos a las necesidades de los ciudadanos, y entonces se genera mayor eficacia, tanto a nivel de cada uno de los territorios donde se hace, como a nivel agregado, porque en cada uno se está haciendo las políticas más adecuadas. En segundo lugar, un sistema en el que cada, digamos, comunidad autónoma, cada región, cada municipio presta servicios y estos servicios son distintos, hace que se genere una competencia entre las distintas entidades y entonces estas compiten de manera, y toda competencia tiene un efecto en general favorable sobre la eficacia y genera políticas más adecuadas. Esto ya lo ha mencionado Pablo antes, el mayor potencial y el menor coste de políticas de innovación. Él mencionaba el caso de un hospital de Michigan que transformó, mediante un sistema relativamente simple, innovó en la cuestión de mejor utilización de los quirófanos, mejor sistema de los quirófanos, que después se aplicó para todo el resto de Michigan. El coste es mucho menor y el riesgo también es mucho menor. Si nos equivocamos, si se equivoca el gobierno central, el coste afecta a 47 millones de españoles o de personas que viven en España, mientras que si se equivoca digamos, un ayuntamiento o una comunidad autónoma, pongamos el caso de La Rioja por ponerla más pequeña, el coste es importante, pero es mucho menor. Y entonces sí que se pueden hacer políticas innovadoras a generalmente menor coste, que después se pueden aplicar de manera más rápida a otros sitios. Si hay deseconomías de escala, si hay costes altos de información, también pueden generar un mejor funcionamiento. Y después hay otros factores que no son inmediatamente económicos, pero que tienen un impacto económico a medio plazo, es que se pueden generar un mayor control sobre las políticas públicas, una mayor transparencia, que también hay la otra cara de la moneda, que pueden haber corrupción,
que pueden dar lugar a una génesis de instituciones ventajosas, mayor confianza en las instituciones, que a la larga generan mayor capacidad económica. Entonces, el resultado sería una mayor satisfacción con las políticas públicas en general. Pero todo tipo de política tiene pues, la otra cara de la moneda, que es lo que se puede revertir el argumento, y es la gran lucha que hemos tenido, también lo ha dicho Pablo en su introducción, y yo creo que es una cuestión fundamental, que en un momento dado pues, queremos todos ser más autónomos, tener políticas distintas que se adecúen más a nuestras necesidades, pero resulta que al final todos tenemos las mismas necesidades y queremos que sean iguales. Queremos tener todos el mismo acceso a la sanidad, el mismo acceso a la educación, el mismo acceso a las infraestructuras, el mismo acceso a cuestiones como la innovación técnica, a las ayudas para empresas, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es si las necesidades, aún en estados muy heterogéneos, España es un estado heterogéneo, pero nada en comparación, por ejemplo, con la India, si en el fondo lo que pide el ciudadano de Kerala es muy distinto a lo que hace del ciudadano de Bengala Occidental, por ejemplo. O todo lo que quieren es eso, educación adecuada para sus hijos, servicios sanitarios adecuados para todos y accesos a infraestructuras, digamos, adecuadas, más o menos, por decir tres tipos. Entonces, si las diferencias no son grandes, se pueden generar enormes deseconomías de escala y competencia, que muchas veces es competencia de tipo cero, competencia de carácter negativo. La segunda gran pregunta es si las administraciones locales y las administraciones regionales tienen verdaderamente ventajas en acceso a la información. Y esto es muy cuestionable, puede haber problemas de competencia que se dan generalmente en países en vías de desarrollo, no creo que sea en el caso español, las administraciones regionales en general, en Extremadura hoy en día el mejor trabajo que se puede conseguir son los trabajos en el sector público. Y lo decía, pues, por ejemplo, Santiago Lago casi esta mañana, aunque no con estas palabras. Entonces, a lo mejor siempre hay más posibilidades de que las personas más cualificadas acaben en las administraciones públicas en aquellas zonas donde la competencia por trabajos es menor. Pero sí que puede haber que no haya una cuestión de que el acceso a la información sea mucho mayor. Y por lo tanto, puede que las políticas no sean tampoco necesariamente mejores y más adecuadas a las necesidades. Hay problemas institucionales y capacitación, el tema del desarrollo de la sociedad civil, que determina la capacidad, no ya individual, sino como colectivo de las administraciones públicas, y puede haber riesgos de corrupción que va a depender también del desarrollo de la sociedad civil. Por último, está también el riesgo ligados al sistema de descentralización, el tipo de descentralización fiscal. Si tenemos un sistema de descentralización fiscal basado sobre todo en transferencias o en recursos propios, tiene implicaciones si las transferencias son condicionadas o no son condicionadas, en qué porcentaje, qué tipo de fórmula utilizamos para eso, tiene unos efectos importantes. Y después el tipo de modelos, si trabajamos con modelos, digamos, o sistemas blandos o sistemas más duros, soft budget constraints o hard budget constraints, que también tienen consecuencias importantes. Teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es el impacto que hemos visto? Y este es el análisis que hago con Luis Díaz Serrano, en el que cogemos 29 países europeos con el European Social Survey, una muestra, es un análisis micro, 160.000 personas, en 4 oleadas, no es un panel, pero 2000, 2002, 2004 y 2008. Y la pregunta es ver si, controlando por un montón de factores individuales, tenemos más de 35 variables individuales que se llaman factores sociopsicológicos, otro tipo de variables macro, si el grado de descentralización como variable institucional tiene un impacto sobre una serie de factores, sobre todo lo que nos interesan aquí, que es satisfacción con el sistema sanitario y satisfacción con el sistema educativo, y después, con algunas instituciones, la democracia, el gobierno y la situación económica, y por último, dando un salto quizás mucho más especulativo, sobre la felicidad de los individuos, que siempre es un efecto marginal. Y este es los datos de descentralización fiscal. Sí, en este caso los gobiernos subnacionales, regionales y locales tienen mayor capacidad financiera para poner en marcha políticas públicas. Y lo que tenemos es que en casi todos, bueno, en todos, lo que se ve es asteriscos, coeficientes positivos y muy significativos. Es decir, parece que a mayor capacidad, mayor dotación de recursos en gobiernos subnacionales para poner en marcha políticas locales, hay una mayor satisfacción de la población con el sistema educativo, con el sistema de salud, mayor satisfacción, por consiguiente, con
las instituciones, democracia, gobierno y situación económica, y por último una mayor felicidad. Pero si después comprobamos y pasamos a la otra parte, que es la parte de descentralización política, que no es solo recursos, sino la capacidad, las competencias para hacer este tipo de actividad, lo que conseguimos es que los asteriscos desaparecen en gran parte y hay mucho menos impacto. El impacto prácticamente no existe, son los datos de descentralización política. Hay muchos índices, influyen el índice que se coge. Aquí cogemos el índice de innovación, de autonomía regional, hecho por Huge, Marx y Shackle en el año 2008, que cubre el periodo 1950-2005, que estos son solo datos a partir del año 1990. Y lo que tenemos es que, salvo en el caso de satisfacción con el sistema educativo y satisfacción con la democracia, el impacto es prácticamente nulo. Es decir, parece que los ciudadanos prefieren que sus gobiernos tengan los recursos necesarios para poner en marcha políticas, a que tengan la capacidad, en este caso, de poner en marcha esas políticas y los recursos adecuados, o de influir, que es el share rule, sobre los gobiernos nacionales en ese tipo de actividades. Entonces, por regla general, parece que la puesta en marcha de procesos de descentralización en que los gobiernos ponen o establecen políticas, en este caso los que podemos medir, que son el sistema educativo y el sistema de salud, tiene un impacto, por regla general, bastante positivo en la satisfacción de los ciudadanos. Los ciudadanos están contentos con que los servicios se provean a niveles de gobierno que son más cercanos o que se consideran más cercanos a ellos mismos. Y después la descentralización política tiene también una mayor autonomía, provoca también un aumento de la felicidad en este sentido. Sin embargo, la cuestión es si esta mayor satisfacción, esta aparente mejor provisión que lleva a una mayor satisfacción de políticas públicas a nivel local, se traduce en resultados macro, digamos, que dan lugar a mayor crecimiento a medio plazo, y también en resultados macro que den lugar, por ejemplo, a una reducción de las disparidades. Y aquí depende un poco de cómo se nos haya vendido el tema. Ahí se puede vender de manera positiva, que es que mediante una diversidad todos se ponen de acuerdo, hacen las políticas más adecuadas y en el fondo tenemos un equipo más fuerte. Es decir, mejor ajuste de las políticas, mayor eficacia, mayor crecimiento, y entonces es una situación en la que la unión hace la fuerza. Pero cada vez más también se ve que puede haber un impacto negativo, y es lo que yo cuando salgo por ahí y trabajo en este tipo de simposios, la primera pregunta que me hacen es siempre ¿qué pasa con la deuda de las comunidades autónomas? Y las comunidades autónomas son representadas como la chica que coge o el chico o el joven que coge la tarjeta de crédito de sus padres diciendo que me voy a portar bien, voy a ser bueno, y después el problema es que actúa como le da la gana y el padre se encuentra o la madre se encuentra con una entrada enorme en su tarjeta de crédito, en su cuenta de crédito, que puede generar desunión, en que algo que a lo mejor funciona bien a nivel central se está haciendo de manera en la que se pierde la visión general, y también hay problemas de ineficiencia, sobre todo en cuestiones de economía de escala. Y aquí casi todos los análisis que he hecho al cabo de los años, son resultados de varios artículos que he hecho con Roberto Ezcurra de la Universidad Pública de Navarra, los resultados son bastante más negativos que lo que hemos visto antes entre el vínculo entre descentralización y políticas públicas. Si cogemos descentralización fiscal y crecimiento, prácticamente, estos son para 21 países de la OCDE para el periodo de 1990-2005, pero en otros análisis que hemos hecho para países en vías de desarrollo, países de Europa del Este, América Latina, comparación entre los grandes países del mundo, los resultados son muy consistentes. Obtenemos casi todo que mayor nivel de descentralización está asociado generalmente con unos menores niveles de crecimiento económico, y que no hay una evidencia de una relación no lineal, que a partir de cierto punto este efecto desaparece, por lo menos en las condiciones en que estamos actualmente. Entonces, generalmente, aunque, como he dicho, hay autores que van en otra dirección, pero estos estudios y la mayoría de los otros estudios que están saliendo recientemente, el impacto tiende a ser negativo, en los mejores de los casos, neutro.
Si hacemos la descentralización política, depende muchísimo de los índices de descentralización política que se tengan. En un artículo reciente con Roberto Ezcurra hemos mirado 12 índices de descentralización política distintos por distintos autores. Cada maestrillo tiene su librillo y los resultados son muy heterogéneos, pero casi siempre neutros o negativos. En nuestro caso nos salen neutros. Y los únicos que son positivos es con un índice de descentralización administrativa de Schneider, pero que no llega a compensar en ninguna medida los índices que nos dan en descentralización política y descentralización fiscal. En cuanto a la cohesión territorial, aquí es quizás la parte más positiva y es una de las paradojas. Se podía esperar que cuanto más se descentraliza, tiene un efecto positivo sobre la eficiencia, según el teorema de descentralización fiscal, pero tiene un impacto negativo sobre la cohesión territorial. Si se descentraliza mucho, se pierde la solidaridad y las transferencias entre regiones dentro de un país, y entonces aquellas regiones más ricas, con mayor capacidad, o ciudades más ricas, tienen una mayor capacidad para poner en marcha políticas adecuadas, sobre todo en territorios que están en mejores condiciones de partida. Pero lo que nos sale es que la descentralización fiscal generalmente no tiene un impacto ni positivo ni negativo sobre las disparidades territoriales, y la descentralización política tampoco. De hecho, cuando dividimos la muestra, estos son para 28 países en distintas regresiones desarrollados y en vías de desarrollo, el impacto en los países en vías de desarrollo de un proceso de descentralización, pues tipo el Big Bang que se ha hecho en Indonesia a partir del año 1999, o el que ha acelerado la descentralización que se ha hecho en India desde el año 91, pues tiene un impacto muy negativo sobre la cohesión territorial. En los países más desarrollados, en cambio, y explicamos ahí por qué, tiene un impacto que es positivo y significativo, que solo queda disminuido por el efecto negativo de la descentralización política. Pero en general, y muy al contrario de lo que se podía de la hipótesis de partida, parece que cuanto más alto es el nivel de riqueza del país, menor es el impacto negativo de la descentralización sobre las desigualdades territoriales. Y teniendo en cuenta que controlamos por un montón de otros factores, incluyendo las transferencias y el gasto público de cada uno de los países. Entonces, ya concluyendo, ¿qué es lo que suele pasar? ¿O qué es lo que parece que sacamos de este tipo de análisis? En los países en los que ha habido un proceso descentralizador más grande, parece que la autonomía regional es una cosa que satisface a los ciudadanos, que lleva a una mayor satisfacción con la provisión de políticas públicas, con la provisión de bienes y servicios públicos, que hay una demanda, por tanto, de este tipo de políticas, y que puede que estas políticas estén aumentando, estén favoreciendo al menos la satisfacción a corto plazo. Pero esto no conlleva, o parece que no conlleva, el paso correspondiente, que sería el salto a una mayor eficacia a medio y largo plazo, en mayor crecimiento, mayor equidad, sobre todo mayor crecimiento económico, de este tipo de políticas. ¿A qué se puede ver esto? En muchos de los artículos lo desarrollo más en detalle. En este caso solo lo voy a mencionar. Está el problema de capacidad, que como dije antes es un problema que yo creo afecta sobre todo a los países en vías de desarrollo. Si las disparidades, por ejemplo, en Tailandia, son 11 veces más entre territorios más altas que las que se dan Tailandia como el país en que hay más disparidades territoriales de los 42 con los que suelo tener datos a nivel subnacional. Son 11 veces mayores a los de Australia, que es el país donde hay menos disparidades. Se puede esperar que un gobierno autónomo, con mayor autonomía, mayor capacidad en Bangkok, tenga mucha mayor capacidad que si nos vamos, por ejemplo, a la región de Chiang Rai o Chiang Mai, que a pesar de tener muchos turistas, pues son regiones muy, muy pobres. En el mundo desarrollado, como dije antes, esto no es. Siempre decían mis compañeros de las universidades de Newcastle que ellos consiguen muchos mejores administradores porque el empleo público es mucho más atractivo en zonas periféricas. Y eso se puede aplicar, como dije antes, para Extremadura o para el estado de Mississippi frente a, por ejemplo, al estado del gobierno de Nueva York. Otra cosa que parece, y esto nos da, es que cuanto más se descentraliza, y esto no tiene por qué ser una regla de oro, sino es lo que está pasando, que con muy raras excepciones, caso de los Estados Unidos, donde han crecido en paralelo, la descentralización en los últimos 20 años
prácticamente en cualquier país del mundo, ha conllevado un aumento mucho mayor del gasto corriente frente al gasto de capital. Quiere decir que entidades subnacionales, no sabemos por qué motivo, por preferencias, por condicionantes, tienden a invertir más en gastos corrientes que tienen un impacto a corto plazo frente a gastos de capital que pueden afectar al crecimiento a medio y largo plazo. Después está la cuestión de la responsabilidad fiscal. Y aquí voy a adoptar una postura contraria a Antoni Zabalza, no porque esté completamente en desacuerdo, creo que lo que ha dicho es adecuado, pero yo creo que como regla general, uno de los problemas del impacto macroeconómico de procesos descentralizadores a medio plazo es el adoptar sistemas, digamos, presupuestarios blandos. En condiciones como las actuales son necesarios. Un ajuste en dirección contraria tiene consecuencias económicas, puede tener consecuencias económicas brutales, consecuencias políticas y sociales que no podemos predecir. Pero como regla general, el problema es de si se actúa a sabiendas de que cualquier exceso va a ser rescatado por parte de una entidad superior, en el caso del Gobierno nacional, se puede crear un precedente muy, muy negativo y generalmente los sistemas de blandos, caso como el que se da en España, como el que se da en Alemania, como el que se daba en Brasil y se sigue dando en menor medida en Brasil, tienen riesgos muy importantes que afectan después al crecimiento a medio y largo plazo. ¿Qué es lo que hemos visto también? Hemos hecho análisis, en este caso con Anne Kreuger, se acabó pues para distintos países, pero sobre todo para países de Europa del Este, comisionados por la Unión Europea, sobre descentralización basada en transferencias, descentralización basada en recursos propios. Y son análisis dinámicos en los que se ve el impacto al cabo de unos años. Es todavía relativamente pronto porque son procesos que han empezado hace 12, 13, 14 años, pero los resultados van en la dirección de que cuanto mayor se hace una descentralización por transferencias, el impacto tiende a ser bastante más negativo que cuando se hace basado en recursos propios. Y que cuando los recursos propios se hace una mayor responsabilidad fiscal en que los gobiernos regionales pueden gastar generalmente aquello que ingresan mediante imposición a nivel local, el impacto sobre el crecimiento, si bien a corto plazo suele ser neutro o incluso al principio negativo, a medio y largo plazo empieza a ser positivo, incluso en muchos casos significativo. Y después también depende mucho de si las transferencias, cuando se hacen transferencias, las transferencias son condicionadas o no son condicionadas. En el peor de los casos suelen ser cuando son más bien condicionadas que no condicionadas, y esto lo hemos visto para casos para México, para Estados Unidos, o por ejemplo para el caso también de Brasil, aunque en Brasil es un sistema bastante distinto. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Se tendría que dar este paso. Parece que la descentralización genera mayor satisfacción con las políticas públicas, mayor satisfacción con las instituciones, pero hay que intentar adecuar esta mayor satisfacción con unos mayores rendimientos, unos mejores resultados a nivel macroeconómico para que se pueda ser sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué recomendaciones se pueden hacer? Es muy difícil porque no hay ningún sistema de descentralización que sea idéntico de un país a otro. Cada sistema varía y varía en el tiempo. La descentralización no es un hecho, es un proceso, están cambiando y en condiciones cambiantes. Es decir, cambia el contexto y cambian también los territorios en los que se aplican. Entonces, es muy difícil generalizar, con lo cual todas estas recomendaciones pues habría que tomarlas con un cierto escepticismo, porque no es decir, bueno, vamos a hacer lo mismo en Italia que a lo mejor lo que se está haciendo en Kenia o lo que se hizo en Indonesia. En primer lugar, yo creo que como regla general, la mayor responsabilidad fiscal, una mayor actualización en sistemas duros a medio y a largo plazo en el que se funcione en esta regla es algo positivo. Lo que hemos visto en casos en el pasado, el caso de Brasil es el caso más claro, en el que cuando empieza un Estado, en este caso Estado subnacional, a esperar a gastar por encima de sus recursos, ya sea de transferencias o por parte de recursos impositivos,
se abren las puertas y entonces muchos otros estados lo imitan y el problema ya no pasa a ser para un estado o para los estados, el problema se convierte en un problema serio para el gobierno central. No hay que olvidar que Brasil, por ejemplo, tuvo que rescatar a sus gobiernos estatales 3 veces en los años 90. ¿Cuándo se tiene que hacer? El riesgo no es un riesgo para los gobiernos nacionales, es un riesgo país, es un riesgo para todo el conjunto del país. En muchos otros casos no se han llegado a esas situaciones, pero sí que si se establece una norma clara, puede que se eviten situaciones como las que nos hemos visto ahora, en que las normas, y ya os he dicho esta mañana, no son claras, en el que se están dando mensajes muchas veces contradictorios por parte, ya sea del gobierno central, pero también por parte de, digamos, de los gobiernos europeos de distinto tipo. Segundo punto, una mayor claridad en el reparto de competencias. Cuanta mayor es la claridad, generalmente mejor funcionan los sistemas y mejores son los resultados. El problema es que es harto frecuente en muchos países en que las competencias son compartidas. No son los que a veces sean compartidas, si hay claridad en el reparto está bien, pero muchas veces no se sabe quién está haciendo algo. Lo cual da lugar, en algunos casos, a una provisión excesiva de bienes y servicios, en otros casos, en el peor de los casos, en que nadie tome la responsabilidad sobre quién tiene que tener esos servicios. Y los resultados generalmente son resultados bastante negativos sobre temas de crecimiento. Tercer factor, mayor ajuste entre competencias y recursos, que otra cosa que ha pasado generalmente en muchos países ha sido transferencia masiva de competencias por parte del gobierno central, sobre todo en sistemas de descentralización de arriba abajo, en que son impulsados por el gobierno central. Es el caso de Indonesia, pero ha sido también el caso de Estados Unidos con la reforma que se han llevado a cabo desde el gobierno de Reagan, en el que se transfieren gran cantidad de competencias, mientras que el gobierno central se queda con gran parte de los recursos para poder hacer las cosas que hace de manera más adecuada. El problema es que si eres el gobernador de Carolina del Sur y dices, bueno, ahora es que tengo que hacer el sistema de salud y tengo que hacer el sistema de seguridad social, que antes eran financiados por el presupuesto federal, pero no tengo los resultados, paso dinero del sistema educativo, paso dinero de gasto de capital a gasto corriente y, por tanto, crezco menos a medio y a largo plazo. Y esto sale de manera muy clara. Cuando hay un mayor ajuste, cuando hay entre competencias, poderes y recursos, los resultados tienden a ser bastante mejores. Y por último, la demanda, que es una cosa que se olvida. Que esto quizás ocurra menos en España, aunque hay que pensar, nosotros tenemos un sistema asimétrico, en el que el sistema asimétrico pues, está vinculado en cierta medida a factores de identidad y factores históricos, aunque a lo mejor no siempre, y otros gobiernos autonómicos, otros gobiernos regionales en los que ha habido menos demanda. Pero España no es un caso atípico ni es el caso más extremo. En la mayoría de los casos se están haciendo transferencias y transferencias muy importantes, procesos de descentralización, sin que haya ningún tipo de demanda de abajo arriba. O a lo mejor saltando aquellos niveles territoriales donde existe la demanda. Muchas veces las crisis políticas a nivel nacional favorecen los procesos descentralizadores. Es el caso de México, es el caso de Estados Unidos, es el caso de lo que ocurrió en Brasil con la Constitución del 88, pero donde la demanda, Brasil, que es quizás mayor excepción, es una demanda relativamente limitada. En otros casos, el caso de Indonesia en 1999, otra gran crisis política, en el que hay también tensiones étnicas y regionales importantes, pero las transferencias, si se hacen transferencias de manera muy radical, es un Big Bang, se hacen sobre todo saltando el nivel donde existía la demanda. No se hacen a nivel de lo que se llaman las provincias, se hacen a nivel de los distritos. Más que nada porque el gobierno, por motivos políticos, quiere evitar pues, dar autonomía a Papúa y quiere dar autonomía a Aceh. Si se cumplen estas condiciones, no estoy seguro, aún así, de que los resultados vayan a ser mucho mejores, pero es probable que se puedan sentar unas bases para que algo que parece que es demandado, en muchos casos, que da mayor satisfacción a los ciudadanos, que ven con simpatía, que creen que unos gobiernos más cercanos pueden, al fin y al cabo, dar mejores servicios en las políticas públicas necesarias, se traduzca también, si no inmediatamente, sí a medio y a largo plazo, en una mejor provisión de servicios que favorezca el crecimiento, que favorezca la productividad y que favorezca el dinamismo económico.
Muchas gracias. Muy bien, gracias a los tres. Ahora tenemos un poco de tiempo para una discusión.